Bienvenido de nuevo al programa de Esperanza en Jesús. Gracias por estar en sintonía en esta ocasión. Invita a tus amigos, familiares, todos tus conocidos a sintonizar el programa de esta hora porque tenemos un tema muy especial para ellos. Antes de comenzar, queremos buscar a nuestro Dios en oración. Nuestro mundo está en crisis y queremos orar por quienes más lo necesitan. Quiero orar por ti. Si tienes un pedido de oración, por favor déjanos saber. Hay un equipo de individuos que han estado orando durante toda esta semana por ustedes y por sus necesidades. Ahí donde estés, incline por favor tu rostro. Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu grandioso nombre porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque a pesar del momento de prueba que estamos viviendo, sabemos que tú estás con nosotros y nada nos faltará. Hoy quiero orar por aquellos amigos que nos ven y tienen un peso en su corazón. Han perdido un ser amado, tienen un familiar enfermo, se encuentran solos o han perdido su trabajo y no saben cómo llegarán al fin de esta semana. Su futuro parece oscuro. Señor, te suplico que te manifiestes en sus vidas y que les llenes de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Danos sabiduría y un corazón generoso y dispuesto a velar por el bienestar de nuestro prójimo. Bendice al pastor Costa y el tema que escucharemos hoy. Pedimos que no sean tus palabras, sino las tuyas y que realmente puedan traer esperanza a cada corazón. En el bendito nombre de Jesús oramos. Amén. A continuación, tenemos una preciosa alabanza musical por el cuarteto Rumbo Celeste con el tema Feliz el Día. Recuerda que nos puedes escribir por el chat o escribirnos por WhatsApp al número que ves en pantalla. Estaremos muy atentos a tus pedidos o a su interés en estudiar la Biblia. Feliz el día en que elegí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy en mi vivir. Soy feliz y en su amor me gozo hoy. En libertad y luz me vi cuando su paz me alcanzó y su sangre me dio seguridad y salvación. Del mundo oscuro ya salí, de Cristo soy, mío es Él, camino en luz y santidad, resuelto a serle siempre fiel. Soy feliz y en su amor me gozo hoy. En libertad y luz me vi cuando su paz me alcanzó y su sangre me dio seguridad y salvación. Acércate al Salvador,
a tus angustias pon fin, y vida nueva encontrarás, y el cielo así alcanzarás. Sé feliz, y en su amor descansarás. La libertad y luz tendrás, tu vida toda cambiará, pues su sangre te da seguridad y salvación. Damos gracias al cuarteto Rumbo Celeste por esta hermosa alabanza. Ahora ha llegado tu turno de unirte a nosotros mientras entonamos el himno tema de esta semana, En Cristo hallo amigo. Seguido del canto, le damos espacio al pastor Robert Costa, que hoy nos trae un tema muy especial, el pueblo de la esperanza. Consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Y entrado en su gloria, pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bienvenido una vez más a la serie de temas bíblicos Esperanza en Jesús. Desde mi hogar a tu hogar, con un mensaje del corazón de Dios a tu corazón. Bueno, la semana se nos ha ido rápido y estamos llegando al penúltimo tema de esta miniserie. En realidad son 24 temas y apenas hemos abordado 8 de ellos. Pero tengo buenas nuevas para ti. Tú podrás seguir estudiando la Biblia a través de cursos maravillosos que te ayudarán a comprender mejor el plan de Dios para tu vida a través de este santo libro de la Santa Palabra. El tema de hoy es el pueblo de la esperanza. ¿Tiene Dios una iglesia? ¿Podemos identificarla? ¿Son todas ellas caminos que conducen al mismo lugar? ¿Es el plan de Dios que haya tal variedad de caminos
no importa cuáles sean. Hoy hay varios miles de ellas. Ese es el plan de Dios. ¿Sabes que un tema tan importante Dios no lo deja a la deriva? Nos muestra claramente cuál es su pueblo, cuál es su iglesia. Jesús dice es la cabeza de la iglesia. Él creó la iglesia. Él murió por su iglesia, dice el libro de Efesios, y Él vendrá por su iglesia. Ahora lo interesante es que no nos dice el nombre de la iglesia, pero sí nos presenta tantas características que es imposible errarle. Por ejemplo, si a ti te gusta el fútbol, soccer, como decimos acá, como me gusta a mí, ¿podrías tú identificar a un jugador si te doy varias pistas? Veamos. Es un jugador no muy alto, nació en Argentina, nunca ganó un campeonato mundial con su país, es uno de los jugadores más valiosos del mundo, le llaman La Pulga, vive en España, es delantero, lleva el número 10 en la camiseta, obtuvo el Balón de Oro en repetidas ocasiones, tiene una barbita, está todo tatuado en los brazos, juega en el Club de Fútbol Barcelona. Dime, ¿hace falta que te diga el nombre? No, ¿quién es? Lionel Messi. Bueno, así Dios, amados, presenta muchísimas características de su pueblo. Lo triste es que cuando Jesús venga, muchos pensarán que estaban en el lugar correcto y Jesús les dirá, no os conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Pensaron que estaban en el pueblo de Dios, pero no estaban, fueron engañados. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bien, a continuación quiero mencionar varias excusas o razones por las cuales la gente dice no voy a la iglesia por esto o lo otro, o estoy en esta iglesia por esta razón o por esta otra. La pregunta es, ¿cuál iglesia? ¿A la que pertenecieron mis padres? Lo que parece extraño es que esta clase de razonamiento lo usamos únicamente cuando se trata de religión. No lo usamos en la vida diaria porque no nos funciona. Tal vez tu abuelito creía que el viejo carrito jalado por caballos era el mejor medio de transporte en sus días. Pero ¿cuántos quisieran hoy utilizar ese medio de transporte, un carro jalado por caballos por las calles? Ni se permite. Mejor se compra un vehículo con muchos caballos de fuerza. Yo recuerdo la abuelita creía que no había nada mejor para cocinar que la cocina de hierro con leña. Damas, ¿cuántas de ustedes quisieran regresar a esos días? Amigos, la religión no se hereda. Pero hay otros que dicen, bueno, en realidad debo pertenecer a una iglesia. El libro de Hechos dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es cierto que la iglesia no salva, pero la iglesia protege a los que Cristo ha salvado. Otros dicen, no importa lo que crea, todas llevan al cielo. Qué raro usamos ese razonamiento solo en cosas religiosas. Porque en la vida diaria esa filosofía no nos funciona. No trabaja para nada. Por ejemplo, tú no vas a la farmacia y le dices al farmacéutico, necesito una medicina. Te va a preguntar, ¿cuál medicina? Y tú le dices, cualquiera, al cabo todas son medicinas. Si hacemos eso no tendremos la medicina y nos irá muy mal. Amados, si somos cuidadosos con nuestra vida física, mucho más debiéramos serlo con nuestra vida espiritual. Otros dicen, no tengo dinero. Amados, no se trata de dinero. Dios nos ama con dinero o sin dinero. De paso, nada trajimos a este mundo. Ni siquiera ropa. Tal vez no vamos a ir de este mundo con ropa, pero con nada más. Y nada nos vamos a llevar. Pero Dios es justo cuando habla de los diezmos y las ofrendas. No porque lo necesite, sino porque Él quiere probar nuestra lealtad antes de darnos las riquezas eternas. Y también tiene un plan con esos diezmos y ofrendas para terminar su obra y que Cristo pueda regresar para poner su reino y finalmente llevarnos al cielo y finalmente poner su reino sobre esta tierra. Así que esa excusa no funciona. Dios es justo. Me gustaría tener un tema más acerca de el secreto bíblico de la prosperidad financiera, porque este manual nos habla de ese secreto. Es un manual completo de finanzas. Es un manual de relaciones interpersonales, es un manual de salud. Es un manual completo. Bueno, hay otros que dicen, hay muchos hipócritas en la iglesia, por eso no voy a la iglesia. Es cierto, amado, y hermano y hermana, siempre los hubo, lo sabrá, y quiero decir que hay lugar para uno más. ¿O tú piensas que la iglesia es un lugar de santos que nunca pecan y no cometen errores? Amados, la iglesia es un hospital donde vienen los golpeados, heridos, a buscar sanidad en el médico divino.
Y eso me hace acordar lo que me ocurrió hace algunos años atrás en el sur de Texas. Me dieron 3 pequeñas iglesitas en la frontera con México. Y como no tenía predicadores, tenía que predicar varias veces. Así que terminaba en una y salía rápido a la otra y después a la otra para no llegar tarde. Y yo no sé si te ha pasado lo mismo, pero cuando uno más apurado está es cuando la gente maneja más lento. O será que, no sé, uno maneja muy rápido, no sé. El asunto es que cuando salí de una iglesia apurado porque estaba llegando tarde, apenas entro en una carretera de doble vía, bastante transitada, y un cochecito, un carrito de esos, no diría viejo porque está mal decir eso, esos que fue último modelo hace muchos años, entró en la ruta delante de mí. Iba lento, tan lento, parecía que tenía solo 2 velocidades, slow y parking. Yo quería pasarlo, pero no podía porque venían coches por la otra vía. Y para colmo largaba humo blanco, parecía una locomotora, quemaba más aceite que gasolina. Y me acerqué un poquito más y noté que ni espejo retrovisor tenía, parece que no se usaban esos modelos del Antiguo Testamento. Le iba a tocar bocina, pero no era un acto de cortesía y nada adelantaría con eso. Y miré hacia atrás y vi una larga línea de carros. Por eso alguien dijo que si quieres ser líder en pocos minutos, maneja a la velocidad límite por la vía rápida y tendrás muchos seguidores. Y cuando el humo se despejó, vi en el bumper, en el paragolpes, una calcomanía, un bumper sticker que decía: puedo ser lento, pero voy delante de ti. Y amigos, eso me desarmó, me puse a reír. ¿Qué lección fue para mí ese momento? ¡Ay, qué linda sería la iglesia si no fuese por ese hipócrita! Ese que está ahí, que se sienta delante en la banca. O por esa familia. O por ese líder. Amados, si tú ves una hipócrita en la iglesia, ora por él o por ella. Porque ellos necesitan del Señor. Gracias a Dios, ellos no son nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo es Jesús. Bueno, basta con mirar alrededor para descubrir que hay muchas iglesias, diferentes denominaciones. Y alcanza con escucharlas un poco para descubrir por lo menos 2 hechos. Número 1, que hay personas sinceras en todas las religiones. Y número 2, todos creen estar en la iglesia verdadera. Hasta tú y yo decimos que estamos en iglesias diferentes, decimos: esta es mi iglesia, esta es la iglesia verdadera. Sentimos en lo secreto de nuestra conciencia: mi iglesia es la verdadera. Todas las demás están equivocadas. Es que nadie quiere estar en un lugar equivocado, amigo o amiga. Por eso, frente a ese panorama, alguien exclamó una vez diciendo: si tan solo la iglesia tuviese un documento de identidad, cuán fácil sería identificarla. Y alégrate porque lo tiene. Y hacia el final del tema de hoy, te mostraré a través de las Sagradas Escrituras que sí, la iglesia tiene un documento de identidad. Pero veamos el deseo de Cristo, es que estemos conectados a Él, que es la cabeza, y a su cuerpo, que es la iglesia. Supón que una noche, a medianoche, te levantas de la cama, enciendes la luz, miras por todo el cuarto y allí sobre la silla hay una mano sola, desconectada del cuerpo. Y cuando prendes la luz, la mano se levanta y te saluda y dice: hello. ¿Qué harías? Yo creo que saldría huyendo de terror, ¿verdad? Ahora mira, la mano es un elemento tan útil. Separada del cuerpo es extraño, unida al cuerpo no nos llama la atención. Es algo común. Es por eso, amados, que yo no creo en movimientos independientes alarmistas, o como dice la profetisa, ramas sueltas que andan a la luz de sus propias chispas. Dios no está guiando movimientos sueltos aquí y allá que surgen y surgen como un hongo y desaparecen. Dios está guiando una iglesia que Él mismo creó y un remanente que surgió de un chasco, como dice Apocalipsis 10. ¿Cualquier iglesia? No. Él pagó un precio muy alto por ella. Y cada uno debe dar razón de su fe. ¿Sabes tú por qué estás en la iglesia que estás? ¿Puedes dar razón de tu fe? ¿O eres como aquel hombre que salió a caminar y se encontró con su vecino que regresaba de la iglesia? Y más o menos este fue el diálogo. Oh, vecino, ¿cómo le va? ¿Es usted miembro de aquella iglesia? Oh, sí lo soy. Ah, no lo sabía. Dígame, vecino, ¿qué cree su iglesia? Y ahí lo tomó totalmente fuera de guardia. No se había dado razón de su fe. Dice, bueno, mi iglesia cree lo mismo que yo creo. Ah, qué bueno, dice. Pero dígame, ¿qué es lo que usted cree entonces? Ah, bueno, yo creo lo mismo que cree mi iglesia.
Amados, la Biblia dice que todos debemos dar razón de la esperanza que hay en nosotros, lo que creemos y por qué creemos. Tenemos que estar listos para dar una razón bíblica. Puede ser que no tengamos el texto a la mano, pero tenemos que saber lo que nos dice el libro. Debemos creerlo y mantenerlos hasta que los cielos dejen de ser. Hay gente que no sabe dar razón de su fe. Yo espero que tú sepas por qué estás en la iglesia que estás. Hay una guía que te recomiendo para buscar una iglesia. Y aquí está. Es un manual. Un manual tal que nos indica, nos ayuda a vivir más felices y tiene la fórmula para vivir para siempre. De paso, alguien me hizo notar que la Biblia es el único libro que cuando lo lees o lo abres, el autor siempre está a tu lado. Veamos ahora cuál es el deseo de Jesús. San Juan capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también tengo que traer. Ellas también oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice el salmista. Él es el verdadero pastor de la iglesia. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y cómo nos habla Jesús? Por su palabra. Tú y yo tenemos que asegurarnos de estar en el rebaño del Señor, siguiendo su voz, su palabra, no tradiciones, o algo que nos parece que es verdad, o que nos parece que es la voz del pastor. Ahora, cuando Jesús fue confrontado a explicar cuál es la iglesia, Él contó una parábola. Y una parábola, amados, es una ilustración para explicar una verdad mayor. Nuestro Señor Jesucristo acostumbraba a enseñar en parábolas. Veamos la parábola de la iglesia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y vamos a comenzar primero con la parábola de la iglesia en el Nuevo Testamento. San Mateo capítulo 21, versículo 33. Oído otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó en ella una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Esta parábola sobre la iglesia debe haber sido muy clara para aquellos días, pues era gente mayormente de campo, porque quien más, quien menos, todos tenían una viña. La vid era símbolo nacional de prosperidad, y Jesús utilizó la viña como figura de la iglesia. Ahora nota los elementos. Dice un lagar. ¿Sabes lo que es un lagar? Era como un cubículo donde depositaban los racimos de uva, un cubículo bastante grande, hecho mayormente de piedras y bien calafateado, bien protegido para que no se escape el jugo. Y allí ellos cargaban los racimos de uva en sus canastos, los depositaban allí. Y había personas que se descalzaban, sacaban las sandalias, los zapatos, y entraban dentro de ese cubículo, dentro de ese lagar, y pisaban las uvas. Y allí muchos cantaban, recitaban historias, y bueno, y allí el jugo iba saliendo riquísimo del otro lado. Bueno, hoy tenemos prensas, ¿verdad? Pero en esos tiempos era hecho a mano. Yo diría, a pie. Tenemos un cerco, una torre evidentemente para proteger, o tal vez para depósito de agua. Así que esta es la parábola de la iglesia en el Nuevo Testamento. Ahora veamos la parábola de la iglesia en el Antiguo Testamento, amados. Vamos al libro de Isaías. De paso, el Antiguo Testamento era la única Biblia que existía en los días de Jesús. Y cuando Jesús contó esta parábola de la iglesia, ellos sabían a quién se refería, porque Jesús estaba usando una figura clara que ellos habían leído y sabían muy bien acerca de quién era la iglesia. Y aquí está la parábola de la iglesia en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 5, versículos 1, 2 y 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y otro también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Y aquí está donde menciona quién es el pueblo. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Ahí está, amados. La viña representa a quienes fueron en esa época el pueblo de Dios. Quiere decir que cuando en el Nuevo Testamento el Señor habló de la parábola de la viña, sus oyentes sabían ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando del pueblo elegido por Dios, su iglesia. Pero como los hebreos no dieron los frutos adecuados, fueron cortados como pueblo de Dios.
Y cuando Juan el Bautista comenzó a predicar diciendo: arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado, el rey ya está aquí, dad frutos de arrepentimiento, porque si no lo hacen ya el hacha está a la raíz. Y él predicaba con convicción al lado del río, porque la demostración de arrepentimiento y nueva vida es el bautismo. Y miles venían a escucharlo y muchos eran bautizados. Y como Israel no dio frutos, escondió la luz, rechazó al Mesías. Y ahora se cumplió el tiempo de gracia, los 490 años profetizados por Dios y profetizados en el libro de Daniel. Israel fue cortado como nación, como pueblo de Dios. Pero Cristo, el tronco, la cepa, permanece. Y esto se explica mejor en San Juan 15, donde Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas. Tenéis que estar conectados a mí, dijo Jesús. Y también lo explica magistralmente San Pablo en sus cartas, que desde la cruz, dice él, ya Jerusalén no es el centro. Ya es la nueva Jerusalén. Que ahora Israel ya como pueblo ya no es más el pueblo escogido de Dios como nación. Ahora hay un Israel espiritual, aquellos que aceptan a Jesús, se conectan a Él y por la fe forman el Israel espiritual de Dios. Y ahora Jesús, en lugar de 12 tribus, levanta 12 apóstoles, les renueva su pacto y los envía al mundo a hacer lo que Israel no hizo. Ahora nota, vamos a explicar un poquito más en detalle qué es esto del cerco y qué es esto de la iglesia. Nota que dice que hay una viña con un cerco. Te pregunto, ¿cuáles son las funciones de un cerco? 2 por lo menos, ¿verdad? Protección y delimitación. O sea, demarcan el límite del terreno. Los cercos son importantes, protegen, ¿verdad? He estado en algunos lugares donde he visto tremendas casas, yo diría palacios, pero estos muros son tan altos que no permiten siquiera ver las casas, parece una fortaleza. Otros ponen carteles alrededor de los cercos. ¿Has visto tú carteles? Cuidado con el perro, beware of the dog. Yo tenía un compañero que vendía libros para pagar sus estudios. Llamamos colportor, le llamamos. Y llegó a un barrio, un vecindario muy afluente y decía: bueno, aquí voy a hacer una buena venta porque necesito vender buenos libros y aquí seguramente hay gente muy afluente. Eran mansiones muy bellas. Una mansión tenía una manzana, era grandísima. Sí, la casa estaba ya en el centro. Y él caminó todo alrededor. Y le preocupaba porque había carteles: cuidado con el perro, cuidado con el perro, cuidado con el perro. ¿Has visto esos carteles? Son muy sugestivos, ¿verdad? Porque seguramente no tienen un chihuahua allí, tienen un buen Doberman o un pitbull. Yo en Texas vi uno más sugestivo, decía: cuidado con el dueño, y mostraba la figura de un Magnum 44, una pistola. Así que mi amigo dio varias vueltas y pensó que era solo un cartel para amedrentar a los intrusos. Se envalentonó, iba con su maletincito, abrió el portón, que hizo ruido porque le faltaba un poquito de aceite. Y cuando iba a la mitad del camino, salió un perro Doberman gigante. Venía derecho a comérselo. Ahora sí creyó que había un perro. Y no pudiendo regresar, ya era muy tarde para regresar al portón o llegar a la puerta de la casa, dejó su maletín rápidamente en el suelo, subió al árbol más cercano, trepó hasta la última rama. Y una vez allá arriba había un cartel que decía: ya se lo había advertido. ¿Sabes tú que hay gente que no hace caso a los cercos? Pero los cercos tienen su función. Ahora, amados, escucha, Dios no va a dejar, Jesús no va a dejar su iglesia desprotegida para que el enemigo le haga daño. Como vimos, la viña tiene un cerco y la viña es su iglesia, ¿verdad? Ahora, ¿qué podría representar dicho cerco? Siendo que la iglesia es una entidad espiritual, la lógica nos diría que tendría que tratarse de algo espiritual que cumpla las funciones de un cerco. Él murió por su iglesia y vendrá por su iglesia, dice el libro de Efesios. Evidentemente tendría que tratarse de alguna norma capaz de preservar, de proteger a la iglesia y mantenerla dentro del terreno de Dios. Y propondré a priori que el cerco de protección puesto por Dios para mantener a su iglesia dentro de su terreno, dentro de cuyos límites hay seguridad, y más allá de cuyos límites no hay seguridad, es la santa ley de Dios. Y lo demostraremos por la Biblia. Vamos a Romanos capítulo 7, versículos 12 y 14. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque sabemos que la ley es espiritual. Allí está. Algo espiritual que protege una entidad espiritual que es la iglesia. Y el salmista agregó algo más.
En ese salmo, que es el más largo de la Biblia, donde habla de las maravillas de la ley de Dios. Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. O sea que quienes permanecen dentro del cerco, dentro de ese terreno delimitado por la santa ley de Dios, tienen paz, seguridad, salvación. No porque la ley salva, sino que la ley protege lo que Cristo ha salvado. ¿Qué pasa con quienes saltan por encima del cerco de la ley y que viven al margen de la ley, fuera del cerco? Al saltar por encima del cerco, pecamos. Porque el terreno que está fuera del cerco de la ley es pecado. La Biblia define el pecado como infracción de la ley. O sea que afuera hay pecado, muerte, estamos perdidos, estamos condenados. Amados, ese no es el terreno de Dios, es el terreno de Satanás. Así como quien vive al margen de la ley civil, vive en delito. Quien vive al margen de la ley de Dios es un pecador. Y está en el terreno que no es de Dios, sino es de Satanás. Y eso acarrea la muerte. Los que deciden vivir allí están perdidos. ¿Dónde piensas que el Señor va a guardar su iglesia? ¿Qué hizo Él con la mujer pecadora? Le dijo, no peques más, no vivas al margen del cerco, regresa, ponte en lo de seguridad, salvación, no vivas quebrantando la ley. Amados, Jesús pagó un precio muy alto por su iglesia, pagó con su sangre y la querrá cuidar bien. Y el único lugar natural no es el terreno de Satanás, sino el terreno de Dios dentro del cerco. Por un lado, tenemos bien definida la posición de nuestro Señor Jesucristo respecto a la santa ley. De paso, de esto se trata el Sermón del Monte, la explicación en detalle de los 10 mandamientos, los principios del reino. Pero por otro lado, la profecía hablaba de planes siniestros que ejecutaría el anticristo, representado en la profecía de Daniel como el cuerno pequeño, quien trataría de cambiar la ley de Dios, es decir, romper el cerco. Y lo vimos en uno de estos temas. Y lo que voy a decir a continuación lo hago con todo cariño y respeto, pero debo decirlo. Porque cuando consideramos los 10 mandamientos como están en la Santa Biblia y los comparamos con la realidad del catecismo, ya sea en la Iglesia de Occidente o de Oriente, ya sea el catolicismo o la Iglesia ortodoxa, reflejada en el resumen de los mandamientos en el catecismo, vemos que desgraciadamente se han abierto 2 brechas en el cerco. Se ha cambiado el segundo mandamiento, que prohíbe la adoración, la reverencia oculta a las imágenes, pero también se ha abierto otra brecha, se ha cambiado el 4º mandamiento que ordena santificar el santo sábado. Ahora ya no hay protección, no hay seguridad, no hay paz. La iglesia puede irse al terreno del enemigo, el enemigo tiene la puerta abierta para entrar a la iglesia y causar cualquier daño y cualquier confusión. Y amigos, lo ha hecho. Al punto que algunos mezclan la tradición con la santa doctrina. Por ejemplo, pregúntale a alguien en la calle, ¿qué día es el día de reposo? ¿Qué día es el día del Señor? ¿Qué te responderán? El domingo. Pregúntale, ¿qué ocurre cuando una persona muere? ¿Dónde va? Y la respuesta va a ser, bueno, si es buena, está con el Señor al cielo. Si es mala, bueno, al infierno. Y si es más o menos, al purgatorio. ¿Captas qué ocurre cuando se rompe el cerco? Hay confusión, hay caos. Y eso es lo que el diablo se propone hacer en el universo de Dios y con el pueblo de Dios. Bueno, los protestantes arreglaron uno, el que tiene que ver con la adoración de las imágenes. Y tienen razón, porque el mandamiento es el mandamiento y fue promulgado para cumplirlo. Así que repararon esa parte del cerco. El problema, amados, es que dejaron abierto el cerco del 4º, o la porción del cerco del 4º mandamiento, y no lo han reparado. Dejaron abierto el cerco en el 4º mandamiento. Y en definitiva eso es lo mismo, porque el cerco está dañado y no hay protección. Es como la anécdota que contaba un pastor relativa a un señor que viajaba años atrás en un tranvía en una de las grandes capitales de Latinoamérica, donde hay muchos descendientes de italianos, y hablan con acento italiano y mezclan un poquito el idioma, ¿verdad? Era invierno, a primera hora de la mañana, y este amigo que entró al tren se sentó del lado de la ventanilla y levantó la ventana bien en alto, unas ventanas grandes que tienen los tranvías, los trenes. La gente, ¿qué le pasa? Está con tanto calor este italiano. Entraba un frío que congelaba hasta los huesos. Y la pobre dama que compartía el asiento con él tímidamente le preguntó, Señor, ¿podría por favor bajar esa ventana porque me estoy congelando? A lo que este señor en su simpática lengua típica italiana le contó, señora, es igual, en otras palabras, da lo mismo.
Así que otro pasajero que viajaba de pie y que estaba escuchando la conversación se impacientó y a los gritos le exigió que cerrara la ventanilla. Pero como aquel hombre sigue insistiendo, es igual, llamó al guarda, al encargado de cobrar los boletos. Y cuando el guarda llegó y le ordenó que bajara la ventanilla, el hombre la cerró y dijo, está bien, mas es igual. Y mientras bajaba la ventanilla que no tenía vidrio, sacó su brazo hacia afuera y continuó viajando y le dijo con una sonrisa, se los dije, es igual. Y tenía razón. Como la ventanilla no tenía vidrio, era igual tenerla abierta o cerrada. ¿Sabes, amigo, amiga? Por un lado me parece que a la cristiandad le está sucediendo lo mismo. Y aunque el diablo no es italiano, se ríe y dice, es igual. Por un lado tenemos los protestantes que se preocupan por arreglar parte del cerco de la santa ley de Dios y quitar las imágenes. E insisten que hay que obedecer el precepto de quitar las imágenes, pues Dios lo manda y tienen razón. Pero por otro lado mantienen roto el cerco en lo relativo al día de reposo. Y vuelvo a repetir, el diablo que ve todo eso, aunque no es italiano, se ríe mientras dice, ma es igual. Mientras mantengan esa parte del muro abierta, él dice, es igual. No importa que prediquen todo lo demás, o se emocionen, canten y alaben a Dios, es igual. Puede hacer el daño que quiera la iglesia, porque el cerco está roto. En otras palabras, amados, ya no hay límite real entre el terreno de Dios y el terreno de Satanás. Y no importa si está dentro o fuera de la iglesia, en cualquiera de los dos casos ya no hay protección divina. En cambio, la iglesia que está dentro del cerco sano vive una situación muy diferente. Pregunto, ¿cuál fue la misión del Señor? Algunos malentienden la misión de Jesús. ¿A qué vino? ¿A destruir el cerco de la ley? No, amados, esa es la obra del anticristo. No creo que nadie pretenderá que Cristo vino a hacer la obra del anticristo. ¿A sacarnos del cerco de la ley para que vivamos al margen de ella? Por favor. Eso es lo que hizo Satanás con Adán y Eva en el jardín del Edén. No pretendamos que Jesús vino a hacer las obras del diablo, al contrario. Él vino a deshacer las obras del diablo, dice el 1 San Juan 3:8. Y la Biblia, amados, es muy clara. Él vino a salvarnos del pecado, salvarnos de la transgresión de la ley, a perdonarnos por su gracia, a guardarnos dentro del cerco y no vivir en infracción. Dentro de cualquier cerco, si está roto, estar dentro o fuera es igual. Él nos salva del pecado por gracia y nos guarda dentro de un cerco sano, en su terreno, no en el terreno de Satanás. Así lo hizo, como dije, con la mujer encontrada en el mismo acto de adulterio. La encontró viviendo al margen de la ley, en pecado, en el terreno de Satanás. La perdonó por su gracia y le dijo, vete, no peques más, o sea, no desobedezcas más la ley, no sigas al margen de la ley, fuera del cerco. Quiere decir que la perdonó por gracia para vivir dentro del cerco de la ley. Y ahora, amados, el documento de identidad de la iglesia. Todo documento tiene por lo menos dos características importantes. Número 1, la foto de la persona y número 2, sus impresiones digitales. A veces hay personas muy parecidas, incluso hay quienes trabajan de dobles. Pero cuando se toman las impresiones digitales se descubre quién es quién. Sabes que la cara se puede maquillar, pero las huellas dactiloscópicas, las huellas digitales, no se las puede maquillar. Y yo pregunto, ¿a qué libro de la Biblia debemos ir para ver al pueblo de Dios justo antes del regreso de Jesús? No me digas el Génesis, ni Salmos, ni Daniel. ¿A qué libro de la Biblia? Al Apocalipsis, por supuesto. Allí está el pueblo de Dios justo antes del regreso de Jesús. Y Juan lo busca en visión. ¿Dónde está el pueblo? No era la mayoría. Y el ángel le dice, allí están, allí están. Y aquí en esa indicación presenta el documento de identidad de la iglesia. Así como lo presenta Jesús, amados. Apocalipsis 14:12. Vamos a leerlo juntos, por favor. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, la foto yo lo comparo con la fe de Jesús. Muchos se parecen, cantan los mismos himnos, hablan de Jesús, pero cuando obran, meten la mano, ¿qué ocurre? Se ve quién es quién. Las impresiones digitales, las huellas de su actuación,
guardan los mandamientos de Dios. Es como si habláramos de un puente con dos pilares. La iglesia, diríamos, está cimentada sobre dos pilares, la fe de Jesús y los mandamientos de Dios. Si quitamos uno, ¿qué ocurre? Se cae. Igual sucede con la iglesia. Y ahora, amados, cuando comenzamos a investigar acerca de las iglesias, notamos que sí hay una que guarda los 10 mandamientos fielmente como ninguna otra. ¿Y quiénes son? Los judíos. Pero les falta un pilar. No tienen el pilar de la fe de Jesús. Se derrumban. No son la iglesia. No puede ser la iglesia. Porque la iglesia tiene esas dos características, esos dos pilares. Ellos están todavía esperando al Mesías. Son fieles en cumplir la ley y tienen razón. Pero no son fieles en haber aceptado al Mesías, a Jesucristo. La iglesia verdadera es una iglesia cristiana. Y ahora tenemos que a los católicos y protestantes también les falta un pilar porque creen en Jesús, adoran a Jesús, alaban a Jesús, edifican grandes casas de culto a Jesús. Pero ¿qué pasa? No guardan la ley de Dios, o por lo menos no todos los mandamientos. También se derrumban frente a Dios. No pueden ser la iglesia de Dios porque tienen el cerco roto, no hay seguridad allí. Amados, la verdadera iglesia es una iglesia cristiana que tiene la fe de Jesús y guarda los mandamientos de Dios. La foto más las impresiones digitales. Todas las iglesias dicen ser la verdadera, pero los cercos hablan. Ahora yo quiero terminar diciéndote, si tú estás en busca de la iglesia verdadera, no vayas de iglesia en iglesia porque eso es lo que el diablo quiere, porque te vas a pasar la vida buscando y tal vez nunca la vas a encontrar. Y te vas a confundir más y más. Tú debes comenzar la búsqueda en este libro que es la suma de toda la verdad de Dios. Y escucha bien, cuando encuentres una que sigue todo este libro, que predica el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, que tiene el don de profecía, que está en todo el mundo, que ama y tiene a Jesús como centro de todo y tiene los 10, no los 8 o los 9. La has encontrado, se acabó la búsqueda. Regocíjate, la has encontrado. Únete al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Por eso pregunto, ¿estás listo para una respuesta de amor a Jesús? ¿Qué vas a responder hoy? ¿Estás listo para una respuesta de amor para aquel que lo dio todo, para que un día lo tengamos todo? Sí, amados, Jesús tiene a su pueblo. Y Él está invitando a ser parte de su rebaño. Y nos indica claramente quién es su pueblo. Los que le aman tanto, que están dispuestos a obedecerle. Tienen la fe de Jesús, la fe en Jesús. Y obedecen a Jesús, guardan sus mandamientos, no para salvarse, sino porque han sido salvados por Jesús. Nuevamente esta noche tenemos la oportunidad de entrar en este link que aparece en pantalla. Y hay 3 opciones allí, que es el deseo de Dios y es nuestro deseo también que puedas completar. Y está, mi respuesta de amor a Jesús. Escribe tu nombre, información personal sin compromiso, tu grupo de edad. Queremos orar por ti para que Dios te guíe y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Número 1. Acepto a Jesús como mi Salvador personal. Si lo aceptas, marca allí. Número 2. Quiero pertenecer a Cristo y ser bautizado. Si este es tu deseo, marca frente al número 2. Número 3. Quiero ser parte de su iglesia y estar listo, lista cuando Jesús regrese. Si es así, marca frente al número 3. Y ahora, yo quiero orar por ti para que Dios pueda sellar esa decisión en tu corazón. Completa esta información en el link, sin compromiso, esto no es ningún contrato. Simplemente lo hacemos para orar los unos por los otros. Y como no podemos estar debido a la situación, persona a persona, hemos creado esta pequeña tarjetita digital para que no cesemos de orar, porque aunque sean tarjetas digitales, expresas tu deseo y vamos a interceder y orar al Dios Todopoderoso por ti para que el Señor te lleve por toda la luz y reafirme estas verdades, te abrace y tú puedas tener tu nombre en el libro de la vida. Acompáñame en oración. Voy a pedir para que Dios te ayude en esta hora. Padre Celestial, gracias por darnos tu palabra. Gracias por Jesús que vino a morir por su iglesia. Él formó su iglesia y vendrá por ella. Queremos asegurarnos de estar en el rebaño de Jesús, en el lugar correcto. Perdónanos si hasta aquí hemos seguido
aparte de las tradiciones humanas, queremos seguir toda la verdad bíblica. Bendícenos, sabemos que lo harás. Reafirma esta decisión en nuestros corazones. Llévanos a toda la luz de tu palabra. Manténnos dentro de ese cerco, donde hay protección, paz y salvación. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedas imaginar. Te espero para el tema más tarde, en unas horas más, cuando tenemos el último tema, el final glorioso, cómo terminarán las cosas y cuál será nuestro futuro. Quédate un minuto más para un anuncio bien importante. Dios te bendiga y será hasta dentro de unas horas. Maranata, Jesús viene pronto. Esta hora hemos podido comprender que se puede tener esperanza y seguridad en medio de un mundo incierto. Agradecemos al pastor Robert Costa por el mensaje que compartió. No quiero despedirme sin antes invitarte a aceptar a Jesús en tu corazón. No solamente hoy, pero para el resto de tus días. Si todavía no has tomado la decisión de entregar tu vida a Dios, ¿qué estás esperando? Hoy es el mejor momento. No esperes porque no te sientes listo o lista. No necesitas estarlo. Necesitas venir a Él para que haga el cambio en ti. Acompáñanos en el programa de esta tarde porque tendremos un tema muy especial. El título, Esperanza hecha realidad. Recuerda que estaremos conectados esta tarde a la misma hora para escuchar este mensaje. Estén pendientes, pero antes de despedirme, quiero orar brevemente por ti. Señor, ruego por mi amigo, mi amiga que escuchó el tema de esta hora. Que tu Santo Espíritu pueda obrar en su corazón y que medite en tus palabras que se hablaron esta hora. Convéncele de las decisiones que necesita tomar y recuérdale que solamente en ti hay esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, queremos saber de ti. Recuerda, contactarnos a través del enlace que aparece en pantalla. Dios te bendiga y nos vemos esta tarde a la misma hora de siempre. Amigo y amiga, te saluda Robert Costa del Ministerio Escrito Está y es para invitarte a un evento mundial que se realizará por internet, donde procuraremos contestar con la Biblia las preguntas que muchos se hacen acerca de las crisis que nos toca enfrentar y cómo salir adelante victoriosos. Sé parte de la serie Esperanza en Jesús del 9 al 16 de mayo, comenzando a las 7 p.m. hora del este de los Estados Unidos. Y recuerda invitar a tus amigos y familiares, porque todos necesitamos esperanza en Jesús para el tiempo del fin. Con cobertura especial de Unión Radio. Para más información, visite el sitio web que aparece en pantalla. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.